Seguimos en el programa La Noche y estamos hablando de la situación de cientos de venezolanos que, desesperados por conseguir alimentos, cruzan la frontera hacia Colombia, no solamente para abastecerse, sino también para quedarse. Muchos de ellos asentándose en la costa caribe colombiana, donde ya estuvimos, entran por la frontera nororiente en Cúcuta, donde estábamos conversando con el director de Migración Colombia, pero hay otra frontera también muy porosa por donde están atravesando los venezolanos, y desde que fue abierta hay una situación también allí con otros venezolanos que atraviesan desde el estado Apure hacia el departamento de Arauca en Colombia. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, viajó hasta allí, hasta Arauca. Esto es en la frontera oriente con Venezuela. Y en la tarde de este martes ha conseguido el testimonio de una venezolana que, pese a la reapertura del paso fronterizo, ha tenido que enfrentar serios obstáculos para llevar alimentos y productos básicos a su hogar. Así es, Jason, hemos estado durante el día de hoy en este punto fronterizo a propósito de este programa La Noche que hemos preparado para el día de hoy. Los venezolanos que desde el pasado sábado han estado cruzando la frontera desde el pasado 13 de agosto, luego de que por cerca de un año estuvo completamente cerrado este paso fronterizo. Hemos querido venir precisamente al lugar de la noticia para hablar con aquellos venezolanos que día a día cruzan la frontera. Estoy con una de ellas, ella ha querido hablar con nosotros, nos buscó prácticamente porque de alguna manera su voz muestra lo que viven los venezolanos. ¿Qué pasa de la línea fronteriza hacia allá, hacia el estado Apure? Buenas tardes, mire, quiero hacer, pública mi inquietud, porque no es justo. Yo vengo de Barinas, que aquí a Arauca son aproximadamente 6 a 7 horas. Entonces, los guardias de nosotros, los venezolanos, nos dicen que tenemos que dar más 4 kilos por cada rublo de alimento. Entonces, no vivimos a una hora de aquí, entonces no es justo de que tan poquito, y yo no creo que eso salga en ningún artículo, en ninguna gaceta oficial que diga el presidente de que solamente podemos nosotros, los venezolanos, 4 kilos de arroz, 4 kilos de pasta, 4 de harina pan. ¿Les quitan también algo? ¿Y el excedente luego esos 4 kilos qué pasa? No participaron que si nos pasábamos, nos los quitan. Entonces no es justo. En el caso mío, yo aproveché la cola con un vecino. Tengo 7 hermanas, mi mamá. Me mandaron, bueno, para mí, para la otra. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Nada. 1 kilo por familia, para un mes, o para cuando yo logre una cola de nuevo, no es justo. Básicamente, ¿cuáles son los productos que usted compra cuando viene a territorio colombiano? Bueno, primera vez que vengo, porque recuerden que la frontera estaba cerrada y no había podido pasar, así como yo, muchísimos venezolanos, pero arroz, harina de maíz, la marca que sea, porque aquí no estamos exigiendo marca, y harina de hacer panqueca, harina de trigo. ¿Usted qué le responde, por ejemplo, a quienes muchas veces a través de redes sociales dicen que eso es mentira? Que realmente Venezuela, en términos de abastecimiento de productos, está bien. ¿Ah? Mire, yo lo que les recomiendo, ¿verdad?, a todo el que diga que es mentira, que se acerque, que vivan en carne propia. Y estoy seguro que nuestro presidente Maduro no sabe nada de estas cuestiones. No sabe nada, el presidente no sabe nada, porque eso dónde está estipulado, en qué gaceta oficial, en qué decreto, que cada venezolano tiene que pasar nada más 4 kilos de cierto producto, que sea arroz, imagínate 4 papel toalé, por Dios. Son venezolanos que pasan para comprar papel higiénico, compran productos de la canasta básica familiar y, como lo dice esa ciudadana venezolana, las autoridades bolivarianas les dicen a ellos que únicamente pueden pasar con 4 kilos. Es una queja que están haciendo ellos. Es un reporte que entregamos desde la zona fronteriza. Estamos precisamente en el estado Apure, en la frontera con el departamento de Arauca, presentándoles a ustedes cómo cientos de venezolanos diariamente cruzan esta frontera, todos ellos en búsqueda de artículos de la canasta familiar. Para el programa La Noche, informó Jefferson Beltrán Neira. La realidad es exactamente la misma en cada una de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Saludamos a esta hora en Madrid, en España, a Tomás Páez. Él es escritor del libro La voz de la diáspora venezolana, es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Señor Páez, un gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa La Noche. Buenas noches, Jason. Gracias por la invitación para conversar sobre el tema.
¿Desde hace cuánto, usted que es estudioso del tema, que ya lleva un buen tiempo también en las afueras de Venezuela, comenzó este éxodo de venezolanos hacia otros países del mundo? Empezó en el año 2000, el 90% de quienes se han ido lo han hecho en los últimos 17 años. Y básicamente, ¿cuáles son esas razones que han obligado, señor Páez, a los venezolanos a abandonar su país? Dos razones que se subsumen en una. La primera razón es la inseguridad. Venezuela tiene en este momento más de 250.000 homicidios y Caracas exhibe el dudoso honor de ser la capital más violenta del mundo. Esa es una de las razones por las que el venezolano ha emigrado. El venezolano nunca había emigrado antes en los últimos 2 siglos. Había sido un país de inmigrantes. De hecho, que cuando estabas hablando antes en el programa, nosotros llegamos a tener cifras más, cifras menos. Yo creo que es el momento de hacer un gran estudio fronterizo, porque tenemos una dinámica fronteriza muy fuerte, por la vía de Cúcuta, por la vía del Apure, por la vía de Maicao, Riohacha, Santa Marta. Tenemos allí un flujo muy grande. Entonces, es el momento como de hacer el estudio de qué ha ocurrido allí con la frontera colombo-venezolana. Y el tema de la violencia es uno, el otro tema es el de la escasez de alimentos y medicinas. La Asamblea Nacional la nueva Asamblea Nacional acaba de declarar hace muy poco la crisis humanitaria de las medicinas en Venezuela. Tenemos gente que se está muriendo por falta de medicinas y todo ello se subsume, se reduce, se condensa en el modelo político que se instaló en Venezuela. Esa es la razón fundamental, que los venezolanos que se han ido, que en este momento ya roza los 2 millones de venezolanos que están fuera del país. ¿Qué porcentaje, señor Páez, de venezolanos tiene la posibilidad de salir legalmente de su país, de conseguir refugio o de conseguir una residencia en otro lugar? ¿Y qué porcentaje se tiene que ver obligado a irse sin documentos? Mira, eso es muy difícil determinarlo. Voy a utilizar como referencia Estados Unidos. En Estados Unidos se calcula que estamos hablando de cerca de 400.000 venezolanos. De ellos, en las estimaciones que hacen los propios norteamericanos, el propio gobierno de Estados Unidos, es de aproximadamente 40.000. Eso es menos del 10%. Pero otro dato interesante en el estudio nuestro es que más del 40% de las personas que se han ido tienen doble nacionalidad. Estábamos hablando ahorita de Colombia y uno de tus entrevistados estaba dando unos datos. De los 500.000 personas que pasaron, el 40% son de origen colombiano. Es decir, gente que hijos o nietos o padres de origen colombiano, algunos de ellos sin papeles, pero que están tratando de resolverlo frente a el problema que hay. Ese dato es más o menos el que hemos conseguido para el resto del mundo. El 40% de la gente que está afuera tiene doble nacionalidad, es decir, la inmigración que nosotros recibimos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de España, de Italia, de Portugal, de Francia, etcétera, etcétera. Toda esa inmigración, padres e hijos que están regresando a sus países y tienen pasaporte y papeles y no tienen problemas para ello. Ahora bien, señor Páez, ¿cuál es el perfil de estos venezolanos? Y se lo pregunto porque creo que estamos en 2 momentos. Unos venezolanos que salieron de su país cuando estaba en su máximo apogeo el gobierno de Hugo Chávez, que eran los que él llamaba los oligarcas, personas con poder adquisitivo de clase media, de clase alta, que tenían la facilidad de tomar un avión y irse a vivir a Miami. Pero hoy el venezolano que está saliendo es el venezolano que votó por Hugo Chávez, el venezolano que votó por Nicolás Maduro, pero está desesperado porque no consigue ni medicinas ni alimentos. Bueno, el perfil del venezolano que nosotros tenemos, y te digo, ahorita acabo de terminar una gira de presentación del libro en Estados Unidos y Europa, viendo el último flujo del último año, de los últimos 10 meses. El perfil del venezolano es más o menos el siguiente. Más que clase media, es profesional. Recuerda que Venezuela tenía una gran movilidad social.
el colombiano o el ecuatoriano o el canario que llegaba a Venezuela con una mano adelante y otra atrás, o el italiano, inmediatamente trabajando, desempeñándose, podía mejorar su calidad de vida, podía acceder a estudios, había estudios gratuitos, desde primaria hasta la universidad. Entonces, más que por clase, yo creo que habría que buscarlo por nivel de estudio, por ascenso social que le permitió, y ese es el perfil, el 90% de la gente que está afuera tiene grado universitario, el 40% tiene una maestría y el 12% doctorado y postdoctorado. Ese es más o menos el perfil general, e incluso quienes se están yendo ahorita ya en el desespero no dejan de tener ese perfil, solo que ya no aguantan más, ya es un poco la emigración de la desesperanza. Esa es un poco lo que está ocurriendo en los últimos 6-7 meses. ¿A qué es comparable en la historia latinoamericana, señor Páez, una crisis como esta, como la que está viviendo Venezuela? Es muy difícil, porque además, si intentamos explicarla, es muy difícil comprenderla. En los últimos 17 años, para tener una idea, Venezuela ha tenido un ingreso que quintuplica el de los 40 años de democracia. Quintuplica. Venezuela, este gobierno recibió, cuando digo este gobierno hablo desde el año 2000 hasta este momento, del año 99 hasta este momento, es decir, 17 años de gobierno. El gobierno recibió el país con 30.000 millones de dólares en deuda. Hoy, después de haber tenido el ingreso que ha tenido, que es una cosa, una bonanza que es la mayor de toda la historia de Venezuela, están entregando un país con una deuda próxima a los 200.000 millones de dólares. Una inflación que es la más alta del mundo, sin reservas internacionales, con un bolívar destruido como, bueno, tú lo mencionabas antes en el programa. Antes con un bolívar comprabas X cantidad de pesos. Hoy con un peso compras todos los bolívares que quieras, ¿no? Casi que compras el Banco Central. Entonces, lo que ha ocurrido en estos últimos 17 años no tiene explicación, no tiene parangón en la historia latinoamericana, porque ha sido un retroceso absoluto en todas las áreas, digamos. No hay área que se salve y que quede indemne frente al desastre que ha ocurrido en el país en estos últimos 17 años. Pues queremos agradecerle mucho este contacto, esta entrevista desde Madrid, España, señor Tomás Páez. Sabemos que ya es tarde. Muy amable por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Gracias a ti, Jason, por esta invitación para conversar sobre este tema. Y a ustedes, a los televidentes, los invitamos a que sigan participando sobre el tema de hoy. ¿Qué opinan después de escuchar nuestras entrevistas? ¿Qué opinan de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela y este éxodo masivo de venezolanos que están llegando a buscar alimentos y también a quedarse de forma irregular en el país vecino? Síganos escribiendo en nuestras cuentas de Twitter, la del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Ya volvemos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.